Hola a todos, mi nombre es Carolina Salazar, soy investigadora en fisiología de frutales de INIA La Platina y hoy les voy a presentar nuestro trabajo sobre experiencias en uva de mesa bajo cubierta y los efectos sobre el microclima y un poco también sobre la calidad de la fruta. Bueno, la uva de mesa en Chile, como muchos saben, es un producto destacado. Chile es el país exportador de frutas frescas de estación, ¿cierto? Y es el primer exportador a nivel mundial de uva de mesa, ¿ya? El periodo de cosecha en Chile es prolongado desde noviembre a abril, lo que le permite a Chile poder estar presente en diferentes mercados en una época bastante larga. Por lo tanto, es una fruta de alta importancia para la agricultura nacional. Sin embargo, la uva, ¿cierto? La vitis vinífera, es una planta increíblemente influenciada por el clima. Si bien es una planta que resiste mucho la sequía, que se puede poner en climas bastante rústicos, sí su calidad, ¿cierto? La calidad del fruto se va a ver influenciada por los cambios que tenga el clima, ¿ya? Principalmente por la disponibilidad de agua, que es muy importante en temas de uva de mesa, pero también por los incrementos de la temperatura e inclusive por los aumentos de CO2, que son parte importante del cambio climático. Como ya muchos sabemos, el cambio climático no es una realidad que esté por venir, sino que es algo con lo que ya convivimos. Lo que hemos podido ver, ¿cierto?, es que el cambio climático ha ido incrementándose desde la revolución industrial y lo hemos visto muy reflejado en las temperaturas. Según el panel intergubernamental del cambio climático, el IPCC, el calentamiento global ya está aquí y si se fijan en la figurita que se está moviendo en su pantalla, desde la revolución industrial la temperatura ha ido incrementando, incrementando, incrementando y esta temperatura produce también que tengamos otros efectos, ¿cierto?, del cambio climático. Ya hemos visto que se ha calentado el océano, la atmósfera, que se ha disminuido el hielo, que se ha aumentado el nivel del mar, ¿ya? Por lo tanto, todas las especies agrícolas se están viendo afectadas por este cambio climático. Por lo tanto, como INEA, ¿cierto?, estamos buscando alternativas que nos permitan poder entregarle a los productores algunas alternativas para poder enfrentar este cambio en el clima. Las proyecciones para Chile lamentablemente no son tan alentadoras como nosotros quisiéramos. Va a haber incrementos de temperatura, ¿cierto? En la zona central, en la zona sur, disminución de las precipitaciones, ya vemos lo que está pasando en la zona norte y en la zona central. Vamos a tener un incremento de la temperatura que a mediados de siglo se espera que sea 1 grado, pero si no se toman las medidas correspondientes vamos a poder llegar hasta 4 grados a fines de siglo. Todo esto lo que se proyecta es que se tengan que modificar las zonas de cultivo. Por lo tanto, este incremento, ¿cierto?, del cambio climático hace que se tengan que tomar medidas y que tengamos que buscar alternativas para poder enfrentar, ¿cierto?, el clima, porque las vides son muy, muy receptivas a cualquier cambio, tienen una fisiología que se adapta a un clima mediterráneo, por lo tanto, si le hacemos un cambio en las temperaturas, ¿cierto?, les disminuimos el aporte hídrico, vamos a tener problemas, ¿cierto?, en su calidad y en su fisiología. Para esto nosotros hemos buscado alternativas y una de estas fue el uso de coberturas plásticas para modificar el microclima de cultivo. ¿Ah? En general el uso de cubiertas plásticas es una tecnología que ha avanzado muy rápidamente en Chile. Nosotros comenzamos con este proyecto aproximadamente en el año 2015 y hasta ahora, 5 años después, la cantidad de hectáreas cubiertas, ¿cierto?, por estas cubiertas plásticas ha incrementado rápidamente. Por lo tanto, es una tecnología de rápido avance, para lo que necesitamos también que la investigación vaya de la mano con ella. La experiencia internacional comenzó en Italia, ¿cierto? Pero en general las cubiertas plásticas lo que se hace internacionalmente son cubiertas estacionales que se ponen en un periodo del crecimiento y se sacan en otro. Sin embargo, en general en Chile lo que se ha hecho es poner esta cubierta plástica de forma completa durante la temporada, incluso dejándola por 2 o 3 temporadas completas sobre el cultivo. El uso de cubiertas plásticas, lo que se ha visto a nivel internacional es que está principalmente dada para modificar el microclima de cultivo. Ya principalmente lo que se modifica es la temperatura, la humedad relativa. Obviamente, al ser cubierta cierto tipo techo, vamos a cambiar la radiación fotosintéticamente activa que llega a las plantas y también al ser un techo que muchas veces está cubierto o arriba o por los lados, también se modifica la intensidad del viento. Las modificaciones microclimáticas, ¿cierto?, que puede producir una cubierta plástica de lo que se ha visto a nivel internacional es primero modificar la fenología del cultivo. ¿Por qué? Porque las cubiertas plásticas pueden tener como objetivo adelantar o retrasar la maduración según el tiempo que yo la esté usando, ¿cierto? Y la propiedad que tenga el plástico, un plástico más delgado, un plástico más grueso, e incluso las separaciones que tengan entre techos, ¿ya? También
tiene objetivo proteger el cultivo. ¿A qué me refiero con proteger el cultivo? Lo que nosotros estamos viendo también con el cambio climático es que estamos teniendo presencias de heladas en periodos donde no habían heladas. Por ejemplo, las heladas primaverales, ¿cierto? Estas heladas de septiembre que suelen ser muy devastadoras. En el año 2013, por ejemplo, tuvimos heladas bastante devastadoras para el hogar de mesa y se vio que las cubiertas plásticas podían tener un efecto bastante positivo. Lo otro son las lluvias en periodo de cosecha. ¿Cierto? Una lluvia, por ejemplo, en la zona central con una cosecha en febrero, ¿cierto? Enero o en marzo, puede ser bastante devastadora para la producción de hoja de mesa, por lo que produce, ¿cierto?, el exceso de humedad en el cultivo. Y lo otro es la disminución de la demanda hídrica, que esto es un tema bastante interesante que se ha abierto con las cubiertas plásticas, ya que la modificación del microclima, que es lo que les quiero mostrar un poco más en detalle en esta presentación, lo que hace es cambiar los parámetros, permitiendo a la planta ser más eficiente hídricamente. Bien, nosotros hace aproximadamente, como les comentaba, 5 años que empezamos a trabajar en esto y lo hicimos a mano de la empresa privada y también con financiamiento de Corfo. La empresa Subsole nos contactó, ¿cierto?, para que los apoyáramos y logramos un proyecto conjunto titulado Aumento de la Productividad, Calidad y Eficiencia en el Uso del Agua en uva de mesa mediante la implementación de cubiertas plásticas. ¿Ya? Entonces, la idea es que yo hoy día les presente un poco este proyecto y les quiero comentar que este proyecto fue financiado por la Corfo a través de la Ley de Inversión Privada en Investigación y Desarrollo, ya que son una ley que nos permite poder trabajar nosotros como INIA, ¿cierto?, con las empresas buscando soluciones de innovación y desarrollo tecnológico. Nosotros hicimos ensayos en la zona central, específicamente en San Vicente de Tahuatahua, ya en 2 variedades, una variedad blanca, que es la clásica variedad de uva de mesa, ¿cierto?, la más producida en el país, que es Thompson Seedless, y una de las variedades relativamente nuevas, ¿cierto?, que es Tinco. Ya hicimos 2 ensayos, uno para ver específicamente los microclimas y otro para ver específicamente los ensayos hídricos. Nos vamos a centrar un poco en ver el efecto microclimático por efecto del tiempo, pero todo esto lleva a que podamos ver los efectos a nivel hídrico. Todo lo que yo les voy a contar hoy día está resumido en un boletín INEA que se titula Cubiertas plásticas en uva de mesa y que pueden descargar con el código QR que les pongo en la pantalla. ¿Ya? Toda la información está disponible y es gratuita. Bueno, las cubiertas plásticas para el cultivo de uva de mesa se han probado muchas, ¿cierto? Se han probado las mallas, la rafia y el film, ¿cierto? Los film de LDPE. En general, son los que tienen mayor protección frente a la lluvia, frente al viento, a la transmisión de luz y que permiten ciertas modificaciones en la fenología y que han logrado tener estos efectos más positivos en cuanto a la resistencia a ruptura por las lluvias en periodo de cosecha, etc. Sin embargo, siempre es tomar en cuenta, y lo vamos a ver al final, no es la tecnología más barata que hay, ¿cierto? La más barata siempre suele ser la rafia, pero la que trae mayores beneficios hasta el momento, y lo que hemos logrado ver son estos film de polietileno de baja densidad. ¿Qué es lo que nosotros vimos cuando pusimos estos film? Bueno, aquí ustedes pueden ver una gráfica, ¿cierto? Y en esta gráfica lo que nosotros hicimos fue ver la temperatura que teníamos en las cubiertas, bajo las cubiertas a la altura de los racimos, y la temperatura que teníamos al aire libre, ¿cierto? Hicimos un experimento cubierto y un experimento al aire libre. ¿Qué fue lo que pudimos ver? Acá hacemos la diferencia entre la temperatura con cubierta y la temperatura sin cubierta, ¿ya? La temperatura media, antes, si se fijan, aquí tenemos el 13 de noviembre, ¿cierto? Que es el periodo más o menos donde estamos teniendo las floraciones. Entonces, en este periodo del 13 de noviembre en adelante, pues vamos a decir el periodo de floración, antes, se fijan, el film de polietileno lo que logra es incrementar bastante, incluso hasta 5 grados, la temperatura. Y luego, ¿cierto?, la mantiene o un poco similar, ¿cierto?, o levemente más alta en el periodo post-floración. Entonces identificamos claramente que teníamos un periodo post-floración y un periodo pre-floración. ¿Ya? La temperatura media previa a la floración y el desarrollo del follaje en general se mantuvo más alta en la cubierta y posterior a ello se mantienen iguales, ¿cierto? O un poco superiores. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos permitió esto? Que en el periodo donde la temperatura, ¿cierto?, en el campo es menor, nosotros con la cubierta pudiéramos aumentarla. Esto tenía un beneficio bastante importante también en la época de septiembre, ¿cierto? Agosto-septiembre, que es cuando se producen las heladas, que ustedes pueden ver aquí cómo la cubierta logra incrementar la temperatura. Bien,
¿Qué fue lo que vimos posteriormente a eso? Bueno, pudimos ver que las cubiertas, ¿cierto? Como les comentaba antes, podían lograr proteger de las heladas. Entonces aquí tenemos un gráfico muy parecido al anterior, con las temperaturas mínimas con la cubierta y las temperaturas mínimas sin cubierta. Si se fijan sobre el periodo de brotación, ¿cierto? Es donde podemos ver más claramente cómo la cubierta tendría este efecto protector, ¿cierto? Protector frente a las heladas. Es relevante considerar además que la protección de la hoja frente a la humedad que provoca tener un techo, ¿cierto? Y que la hoja no quede mojada, ¿cierto? O húmeda, también es una protección adicional frente a las heladas. Bien, siguiendo con lo anterior, el incremento de la temperatura, ¿cierto? Que vimos al inicio, ¿cierto? Prefloración, no vimos que afectara significativamente las horas frío. O sea, las horas frío requeridas para que el cultivo pueda seguir bajo las cubiertas no tuvo efecto. Sin embargo, sí aceleró la acumulación de días grado, ¿ya? Y esto me parece un punto bastante importante y relevante de tocar, porque cuando nosotros aumentamos los días grado, lo que vamos a producir, ¿cierto? Es un aceleramiento de las etapas fenológicas. Por lo tanto, la cubierta plástica aquí nos permitió, ¿cierto?, un breve adelanto de la cosecha, que fue aproximadamente entre 7, 8, 9 días en Thompson, por ejemplo, ¿ya? Y esto se debió principalmente a esta mayor acumulación de calor en el periodo prefloración. La humedad relativa, sin embargo, que es una pregunta que muchos nos hacen cuando hablamos de cubiertas plásticas, es si tenemos o no más humedad, ¿cierto?, cuando estamos bajo la cubierta. Lo que nosotros vimos al medir la humedad relativa, específicamente a la altura de los racimos, que es finalmente lo que nos preocupa, ¿cierto?, que es la fruta en la planta, la humedad relativa no presentó un importante incremento. ¿Ya? La figura muestra, ¿cierto?, que la variación de la humedad relativa no fue acusada durante los meses de desarrollo de la planta y no superó nunca el 6%, o sea, lo más teníamos un 6% más de humedad relativa, ¿ya? Y esto no se vio reflejado en, ¿cierto?, problemas que pudiera tener, ¿cierto?, que decimos que cuando hay mayor humedad del cultivo, ¿cierto?, podríamos tener mayor presencia de pudrición de bayas, fue algo que nosotros no vimos. Este leve aumento de la humedad relativa no produjo mayor incidencia de pudrición o de partiduras en las bayas. Como pueden ver en la gráfica, ¿cierto? Aquí tenemos el porcentaje de pudrición de bayas, hicimos unos rangos y si se fijan, tenemos sin cubierta aproximadamente un 15% de pudrición en condiciones completamente normales en Thompson Seedless, y cuando tenemos la cubierta plástica tenemos solamente un 5%. Por lo tanto, la cubierta plástica estaría más aún protegiendo de la pudrición en vez de aportar a mayor pudrición en las condiciones que nosotros vimos en la zona central, ¿ya? Esto me parece bastante importante de recalcar porque es una pregunta que suele ocurrir mucho de que se piensa que bajo las cubiertas plásticas, ¿cierto?, la ventilación que producen o la cobertura que producen podrían incrementar la humedad relativa. Sin embargo, ustedes pueden ver que nuestros resultados fueron absolutamente contrarios. Bien, como les decía, ¿qué es lo que hemos visto principalmente ahora? Lo que vimos fue, nosotros se logró, ¿cierto?, incrementar la temperatura, ya habíamos visto que teníamos efectos sobre el viento y tenemos efectos sí o sí sobre la radiación, ¿cierto?, sobre la par. En la par vamos a ver un poco más adelante que se logra, ¿cierto?, disminuir también la incidencia del exceso de radiación, ¿ya? Sin embargo, cuando se hicieron los cálculos de la evapotranspiración de referencia, ¿cierto?, de la ETO, con estos parámetros microclimáticos cambiados, lo que vimos fue que el efecto de la cubierta plástica sobre la demanda atmosférica, ¿cierto?, significó una disminución del 22% de la ET0 respecto a la situación del aire libre, ¿ya? Por lo tanto, aquí ya estamos viendo los primeros indicios de que las plantas bajo la cubierta pueden estar siendo más eficientes en el uso del agua que al encontrarse al aire libre o sin esta cubierta plástica. ¿Qué es lo que vimos cuando mostramos, cierto, la calidad de la fruta cosecha? ¿Qué es lo que nos importa, cierto? Porque podemos decir, ok, estamos con, cierto, aumentando la fenología, vamos con la fenología más adelantada, estamos viendo que no tenemos más humedad, que tenemos menos partidura, cierto, que logramos incrementar la temperatura en el periodo de prefloración, ya que las plantas, ¿cierto?, están un poco más cómodas por esta menor cantidad de radiación que pasa por la cubierta, pero ¿qué es lo que pasa con la calidad de la fruta, ¿cierto? Lo que estamos viendo en la calidad de la fruta
es que durante el desarrollo de la uva, desde el cuajado al embero, se produjo un aumento que fue significativo en valores estadísticos del tamaño de la valla hasta aproximadamente 1 o 2 semanas después del embero. ¿Ya? Hasta ahí fuimos con las vallas bastante más grandes, ¿cierto?, que lo que se esperaba antes. Sin embargo, cuando llegamos a cosecha, este efecto como más marcado, más significativo, se perdió, ¿ya? Pero sí vimos algunos efectos en el tamaño de la valla al medirlo, ¿cierto?, más detalladamente. ¿Qué fue lo que vimos? Por ejemplo, en el peso de valla, vimos que llegamos a vallas de 7,25 gramos, ¿cierto?, en Thompson, respecto a una valla de 6,45 al aire libre, ¿ya? O sea, aproximadamente un poco menos de 1 gramo más de peso en la valla en Thompson. El diámetro, vimos que, por ejemplo, en Tinco logramos diámetros de hasta 23, ¿cierto? En promedio de 23 milímetros, con un promedio de 22 al aire libre. Por lo tanto, aquí también tuvimos un aumento en el tamaño de valla que también se vio reflejado en Thompson, con un promedio de casi 20 frente a un promedio de 18,8 al aire libre. Entonces, a cosecha, si bien los valores no fueron significativos, ¿cierto?, se incrementó el peso y el diámetro de las vallas en las dos variedades cuando estaban bajo la cubierta plástica. Aquí yo me quiero detener un poco porque vimos algo bastante interesante, sobre todo en Thompson Seedless. Si ustedes se fijan en la gráfica que tenemos aquí, que estoy señalando, ¿cierto?, con el puntero, nosotros hicimos unos rangos del diámetro de las vallas, ¿ya? Las vallas que fueron menor a 16 milímetros, de 16 a 18, de 18 a 20 y sobre los 20 milímetros, ¿ya? Si ustedes se fijan, en este rango, el de 18 a 20, al aire libre hay muchísimas más vallas en el tramo de 18 a 20 milímetros que bajo la cubierta. Pero si nos vamos a las vallas sobre 20, ¿cierto?, que es un tamaño bastante importante para los exportadores, bajo la cubierta la diferencia es bastante importante. O sea, tenemos que bajo la cubierta el gran porcentaje, ¿cierto?, de las vallas, aproximadamente un 70% de las vallas de los racimos colectados, ¿cierto?, son sobre los 20 milímetros, ¿ya? Siendo que al aire libre el mayor porcentaje, ¿cierto?, un poco más del 50% se encuentra entre los 18 y los 20, ¿ya? En Tinco no se vio tanto este efecto, creemos posiblemente porque las vallas de Tinco son un poco más grandes. Sin embargo, aquí se ve también un poquito más, ¿cierto?, en las vallas sobre 22. Por lo tanto, el uso de las cubiertas plásticas en la zona central, que fue donde nosotros las estuvimos evaluando, ¿cierto?, evidenció un incremento en el tamaño de la valla, sobre todo en la variedad Thompson Seedless, ¿ya?, que es donde se vio marcadamente que bajo la cubierta encontramos vallas de mayor tamaño. Ahora, en el momento de cosecha, ¿cierto?, principalmente lo estamos viendo por el color en las coloreadas, pero también por los sólidos solubles totales, ¿ya? Y el momento de cosecha se determina bastante, ¿cierto?, por cómo va la acidez y cómo van los sólidos solubles totales, ¿cierto?, el azúcar en las bayas. ¿Qué fue lo que nosotros vimos bajo las cubiertas plásticas? Bueno, en Thompson Seedless tuvimos desde el embero, ¿cierto?, hasta la madurez, marcadamente una acumulación más acelerada de azúcares en las cubiertas plásticas, comparando con el aire libre, ¿cierto?, lo que no estaba cubierto. Fue durante todo el periodo significativo. Por lo tanto, la evolución de estos sólidos solubles totales en las bayas de Thompson Seedless mostraron este incremento acelerado, ¿cierto?, del azúcar y que fue constante hasta la madurez, ¿cierto?, bajo la cubierta plástica. Ahora, a modo de resumen, ¿qué es lo que nosotros vimos? Lo que nosotros vimos fue una evolución, ¿cierto?, de los sólidos solubles más rápidamente, ¿cierto?, una evolución de los estados fenológicos más rápidos también, lo que nos permitió, ¿cierto?, poder tener una cosecha aproximadamente una semana antes bajo la cubierta, pero que también vimos puntualmente efectos bien interesantes de esta cubierta plástica en dos puntos. Primero, los efectos microclimáticos, ¿cierto? Los efectos microclimáticos que además nos daban todo este aporte que es poder lograr tener las cubiertas como un apoyo frente a las heladas, ¿ya?, y frente a las lluvias en cosecha, pero también todos estos cambios microclimáticos hacían, ¿cierto?, que si nosotros volvíamos a calcular las ecuaciones para ver la evapotranspiración de referencia, pudiéramos ver que bajo las cubiertas había una mayor eficiencia en el uso del agua.
¿ya? Pero además teníamos efectos positivos en todo el tema de calidad, ¿cierto? Teníamos una cosecha adelantada, pero también teníamos bayas más grandes y con más peso, ¿ya? Sin embargo, y que no les puse acá en la figura, pero es muy importante y siempre lo recalcamos mucho, bajo la cubierta necesitamos tener otro tipo de manejo agronómico. ¿Ya? Bajo las cubiertas, que nosotros disminuyamos la cantidad de radiación par que ingresa al parrón, logra que la planta se sienta en cierta forma con una fotosíntesis mucho más cómoda, ¿cierto? Con los parámetros fotosintéticos de temperatura, ¿cierto? Y de radiación fotosintéticamente activa más adaptados a esta variedad, lo que va a producir, ¿cierto? Que la planta sea muchísimo más eficiente y que genere más follaje. Por lo tanto, el manejo del follaje es esencial para lograr los beneficios de la cubierta plástica. Ahora yo creo que todos están pensando, bueno, ¿cuánto realmente cuestan las cubiertas plásticas? Bueno, estos datos que fueron aportados por Subsol, es cierto, y principalmente por la empresa que los apoya, que es Cerroplas, nos da a ver que bien, esta no es una tecnología barata, pero vimos que tiene muchos beneficios. Aproximadamente con todos los gastos de operación, ¿cierto? Incluido la mano de obra, la maquinaria, todo lo que es el propio costo del fin, es aproximadamente de $20.000 por hectárea. Ya un poco menos de eso y hay que actualizar un poco el dólar de hoy, etcétera. Pero no es una tecnología barata, pero sí es una tecnología que puede protegerlo, ¿cierto? Y aportar a una mayor calidad de la fruta. Finalmente, yo quiero comentar, me parece algo muy importante, que cuando ustedes estén interesados, ¿cierto? Como productores o que estén interesados en trabajar con cubiertas plásticas, puedan darle un lugar importante al apartado de reciclaje del plástico, ¿cierto? Nosotros estamos hablando de cambio climático, estamos hablando del uso de plástico en la agricultura, por lo que a veces puede ser un poco controversial. Sin embargo, yo creo que si hacemos un buen manejo, ¿cierto?, del reciclaje de estos plásticos, es una tecnología que nos va a permitir poder trabajar mucho mejor y tener fruta de buena calidad en campo. Lo importante siempre es respetar los tiempos, o sea que si los plásticos tienen una vida durable para poder ser reciclados, que se respeten, aproximadamente son tres temporadas lo que dura un plástico, tenerlo más que eso no va a permitir el reciclaje de este plástico, por lo tanto hablen con el proveedor del plástico para saber cuál es el tiempo adecuado de uso y en general se tiene que pasar, ¿cierto?, a las 3 etapas, que el proveedor también del plástico y quien esté haciendo el manejo vea que se retira el material, que se enfarde el material y que se lleve a la planta recicladora. Estos son todos procesos que van a aportar a que tengamos también una agricultura más sustentable. Otra cosa, además de ver el boletín que les mostré al principio, yo los invito también a este link de YouTube, donde ustedes pueden ver un resumen de este proyecto, donde pueden ver aún más en detalle lo que vimos, también la experiencia de los productores que trabajaron con nosotros como INEA, así que les dejo aquí este link para que ustedes los puedan visitar. Les dejo también mi correo, yo soy Carolina Salazar, como les decía anteriormente, mi correo es carolina.salazar@inea.cl y también tenemos una página de viticultura y cambio climático donde pueden ver un poco más sobre los trabajos que hacemos en esta área en INEA. Muchas gracias y espero sus consultas.